Es el momento de curiosear, es el momento de culturizar, es el momento de elevar el acervo cultural. Y para eso, como siempre, está la todoterreno de la radio dominicana, Nicole Mateo. Aquí estoy, pueblo. Aquí llegamos al momento de amueblar la mente. Exactamente, por favor. Llenarla Por de favor. cultura. Claro que conocimiento sí. valioso. Porque dice el refrán que el que no lee no tiene derecho a la palabra. Exactamente. Wow. Y el que en el caso de ustedes que no escuchan, pero no se Exactamente. preocupen, que yo leí por ustedes. No se preocupen. Y no es haraganeando, No es haraganeando. Lo que ustedes están haciendo no es haraganeando, al contrario, es la practicidad Como debe que ser. nos da los medios actuales. Es- ¿Por qué tú le dices a la gente que no escuchan? ¿Eh? ¿Por qué tú le hablas a la gente así, que no escuchan? Que lo escuchan. El que no escuchó fui yo. Exactamente. Ay, mi madre. Pero ven, Feli, para que llene de muebles valiosos esa mente ¿Y tuya. qué tú quieres decir? Te ¿Qué quiero. lo necesita? Claro que lo necesita. Aquí todo el mundo necesita culturizarse. Empezando por mí. Por eso estoy haciendo las curiosidades. Pero señores, hoy quiero traerle unas cuantas curiosidades de nuestra querida, amada, apreciada y muchas veces entaponada zona colonial. Pero bien, bien. El destino más difícil para ir montado. El destino más difícil, pa ciertamente. que Más sepa. fácil es llegar a Bonao que a veces a algún sitio de la zona colonial. Sí. No, o sea, no es difícil llegar allá, no es difícil llegar es parquear. al lugar a donde tú vas específicamente en la zona colonial. Exactamente. Que Pero ahí la es que te están lío. poniendo preciosa, Sí, la están claro. pimpeando, como dicen por ahí. Claro que ¿Ok? sí. Va a estar divina. De por sí es una zona divina, pero la están poniendo más bonita todavía. Claro. Y nada, señores, quería compartirles un par de curiosidades porque yo sé que muchos sabemos de unas cuantas cosas acerca de nuestra zona colonial que nos hace únicos como país, pero hay otras tantas que, por lo menos para mí, son nuevas y me gustaría compartir con ustedes para que usted tenga de qué hablar este fin de semana. Sí, por favor, sí. Entonces, empezando, sabemos que esta zona colonial fue la primera ciudad europea en América, en el continente americano, fundada en 1498 por Bartolomé Colón. Eso sabemos, usted se leyó su libro de historia. Claro. Usted lo sabe bastante bien. Sin embargo, para algunos es sorpresa de que fue este el lugar en donde comenzó la evangelización del mundo, del nuevo mundo, Sí. perdón. Así que nosotros católicos orgullosos podemos decir que ahí tuvimos gran parte del inicio de la evangelización en este continente americano, que empezó justamente aquí, tuvo sus orígenes aquí Sí. en República Dominicana, pues en ese momento la isla de la Hispaniola, y empezó en la zona colonial. Y entre los primeros evangelizadores que llegaron acá, estuvo el fray Bernardo Buil o Boyle, se tiene las dudas, no se sabe si fue Buil o Boyle, pero algo parecido. Fray Bernardo fue el primer misionero autorizado oficialmente para venir a evangelizar América y vino en el segundo viaje de Colón, aunque vino, no se tiene registro oficial de que haya desembarcado, porque no se sabe si al final vino y se quedó o vino y se devolvió, pero vino. El caso fue que estuvo por aquí. El caso fue que anduvo por aquí y era un monje benedictino, el primer benedictino aquí en la isla en llegar fue Fray Bernardo Buil. Y luego le siguió el primer fray, el primer evangelizador que hizo contacto y realmente convivió con los taínos, que fue Fray Ramón Pané, un monje, un fraile jerónimo. Algunos dicen que es franciscano, o sea que se tiene ahí como ambas versiones, no se sabe cuál es la oficial. Exactamente. Sin embargo, fue el primer evangelizador aquí en el territorio americano que estuvo conviviendo con los taínos y aprendió la lengua taína. Y no solo eso, sino que fue el que escribió el primer libro sobre la religión de los taínos. El nombre del libro es Relación acerca de las antigüedades de los indios. Así que él no solamente vino a evangelizar, sino que también dio a conocer lo que aprendió de la religión de los taínos en ese tiempo.
y pues otras órdenes religiosas que tuvieron presencia en esa primera ola de evangelización fueron algunos franciscanos, otros dominicos que llegaron a partir de 1510 y los mercedarios y jerónimos. O sea que el padre Santi y su orden de los mercedarios estuvo presente aquí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así mismo es. Un gran saludo al padre Santi y al corito Chichigua. Claro. Así Tiene que audicionar como quiera. Yo como quiera tengo que No, audicionar, no, aunque yo ella- estoy dando la payola Ella aquí, pero no puedo. Ella no aplica. No aplico, tengo que irme para allá, para la caoba. Exactamente. No, no me Pero tiene estoy- que ir a catequesis allá. Bueno, me daré mi viajecito para allá. Y bueno, también contamos otra curiosidad de nuestra querida zona colonial, y es que en ella estuvo la primera universidad, como muchos saben, que es la Universidad Santo Tomás de Aquino, que se fundó en el convento de la Orden de los Dominicos. Y algo muy interesante que yo encontré, y es para mi sorpresa, y era que yo entendía que la primera iglesia en construirse había sido la catedral, pero realmente no, sino que fue el convento de los dominicos lo que se construyó primero, que se construyó en 1511, si no me equivoco, 10, y fue terminado empezó a construirse en 1510 y lo terminaron antes que la catedral. Debió ser porque la catedral fue en 1511. Exactamente. Entonces ahí vemos que para los que teníamos, como yo, la confusión de que la catedral era la primera, sí es la primera catedral, pero no la primera iglesia. Así es. Y bueno, algo que también tenemos en nuestro acervo católico. Una pregunta, Nicole, para no matarte el gallo en la funda. Suéltala. Dentro de tus notas tú tienes ahí el nombre completo de la catedral. Así es. Pues. Así es. Pues, Te tiro ese dato ahora. Dale. Y es que la primera catedral de América, pues es nuestra amada catedral Santa María la Menor. Sin embargo, así como la conocemos, Santa María la Menor, ese no es su nombre oficial. Su nombre oficial es el siguiente, y déjenme coger un poco de aire. Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación o Anunciación. Para que sepa. Respiro. Así es ese nombre cortitito, fácil de recordar, ¿verdad? Exacto. Pero así es, Santa Iglesia Catedral Basílica, porque no es iglesia, no es solo catedral ni solo basílica, es Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación o Anunciación. Wow. Así que un día que usted quiere ejercitar los pulmones, ahí tiene el nombre, lo puede anotar en cualquier momento. En la clase de locución se debería poner eso como ejercicio, ¿verdad que sí? Un ejercicio de vamos a respiración. proponerlo. El ejercicio de respiración. Claro. Claro que sí. Así es. Pero bueno, ahí ya tienen ese dato, que fue inaugurada en 1541 y empezó a construirse en 1511, como bien dijo Jorge. Otro de los datos bien curiosos de nuestra querida zona colonial es que en ella se imprimió el primer libro del Nuevo Mundo. Wow. Así es, y no fue cualquier libro. No fue de que imprimieron un periódico, imprimieron los cuentos de calle de no. No fue un encarte de un supermercado. No fue un encarte de un supermercado, no fue un periódico. No fue un volantico de un picapollo. No fue un volante de un picapollo. Sino que se imprimió. No fue un tratadito tampoco. Tampoco un tratadito. Al contrario. En 1530 se imprimió el libro de las epístolas y los evangelios. Wow. O sea que, señor, seguimos evangelizando fuertemente desde mucho tiempo atrás. Definitivamente, señores, y no quiero ser jactancioso con lo que voy a decir, pero el mundo le debe mucho a la iglesia. El mundo le debe mucho a la iglesia y a Dios. Acuérdate que el libro de las epístolas y los evangelios Ajá. es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que daban los protestantes antes de Biblita. Lo que daban antes, pero en este caso, Bueno, tú puedes tener por seguro de que ese fue católico. La mayor parte, exacto, pero la mayor parte del Nuevo Testamento son las epístolas y los evangelios, exactamente. Sí, pero también tenemos que decir, para los protestantes que nos escuchan y nos siguen, fue la Iglesia Católica quien formuló la Biblia. La que usted tiene ahí fue la iglesia.
San Damaso primero, vaya a hacer la historia. Ella está escuchando historias que le cuenta su pastor. Ataquen a Feli, no me ataquen a mí, ¿eh? Continúa, Nicole, continúa, dale. Señores, otro dato interesante que sabemos que probablemente usted no tiene la más mínima idea de esto, y es que el reloj de la catedral aún funciona y fue un reloj colocado en el siglo XVIII. Y todavía da las campanadas, y a pesar de que fue restaurado con algunos mecanismos a lo largo del tiempo, pero todavía tiene la mayoría de sus partes originales y todavía funciona y todavía suena, señores. O sea que usted no tenía la más mínima idea, pero esas campanas que suenan en la catedral es gracias al reloj desde el siglo XVIII que está por ahí colgado. Y es gracias que no lo hizo un dominicano. Y eso probablemente lo hizo. Pero ayúdalo aquí, por favor. Un suizo de eso. Ayúdalo, que vamos bien, que vamos bien. Un suizo que lo vino a poner, por eso que son buenos. Es que los suizos saben mucho de relojes. Sí, claro. Y de navajas. Y de chocolates. Y de queso. Y de bancos. Y de bancos. Y de bancos. De eso sobre todo. Seguimos. Continuando, señores, pues la primera calle del mundo, que tiene sentido si tuvo la primera ciudad, la primera calle del mundo también fue aquí, en nuestra amada zona colonial. También. Así es, porque ¿cómo vamos a tener la primera ciudad si no tenemos la primera calle? Bueno. No, porque eran caminos vecinales que había. Bueno. Pues la calle, no cualquier calle, señor, la calle Las Damas. Fue la primera calle trazada en América y su nombre viene porque las damas de la corte de María Toledo, la esposa de Diego Colón, solían pasar por esta calle y como eran poco creativos pero buenos arquitectos lo llamaron la calle Las Damas. Ya. Claro, pues ellas iban por ahí a desfilar, a estrenar su ropa y vestidos Exacto, pomposos sus vestidos. Exactamente. y sus zapatillas. A frontear. Claro. Iban a frontear. A frontear. Ahora, lo que más me llama la atención es que a veces hay nombres que tú crees como que el tigre duró 3 años rompiéndose la cabeza buscando un nombre Que creativo. wow. Exacto. Y hay cosas que fueron nada más. No, por eso, porque De la calle Las Damas. pasaban las damas de la corte, pasaban por ahí. Un brechero Ya. de eso que andaba por ahí Wow. siempre Y viendo a ya. las damas y taquiti. Calle Las Damas. Simplemente ya. Sí, y lo lindo es que como ellas estaban estrenando sus vestidos en esta calle, Ajá. no podían decir que estaba estrenando los vestidos en una callecita No. vecinal, como tú decías, y que está llena de lodo. Llena de lodo. De y- Nada que de ver. Prano, no. No, y Ningún. cosa de caballo tiré en el suelo, nada de eso. Ningún. Dije que dejó un coche, dejó un regalo ahí. No, Ah. nada de eso. Eran calles adoquinadas y estos adoquines fueron traídos como lastre. Si es una palabrita dominguera, no, es una palabrita curiosa. Y si no sabe lo que se refiere, aquí estoy yo para decirlo. Lastre es el peso que se le añade a un barco o un globo aerostático para aumentar su estabilidad y controlar, en el caso de un globo, su ascenso y en el caso de un barco, pues, su estabilidad en el mar. Regularmente los barcos tienen, ¿cómo se llama esto? Como una cabina de lastre que se llena regularmente de agua. Ujú. Y eso hace que el barco se estabilice. En ese viaje, no vamos a llevar todos estos blogs. Mételo en el Mételo tanque de solo lastre. ahí. No Exacto. vamos a llevar todo estos blogs. Ok. Cuando llegaron le encontraron uso Sí. y por eso Esto no- llenaron de adoquines. Eso- esa calle. Eso no tiene Estos nada. blogs hacen, vamos a tirar. No, con eso vamos a hacer una calle. Exacto. Saber aprovechar los recursos. Míralo ahí. Como debe ser. Claro, tú, eso no fueron haraganes. No. Eso no fueron haraganes. Claro. Pero si usted conocía la palabra lastre en otro contexto, Exactamente. no porque es a eso que nos referimos. la gente. Tú ves, yo quiero darme lastre para quitarme la barba. Bueno, también hay personas que son En la- unos lastres en la vida de Sí. uno, pero no nos Ay, mi referimos a madre. eso. Sí, porque eso te iba a decir que la gente cuando dice lastre se refiere mucho como a ese, ¿cómo te digo? Como a esa cola que uno tiene, que le queda a uno, como ese sobrante. Algo que entorpece. Sí. Esa el proceso. fulana el camino. carga con ese lastre de un pasado incómodo, un pasado difícil que tuvo, ese tipo de cosas, como esas cosas que son lamentables para la Tiene vida una de versión uno. negativa. Exactamente. ¿Sí? Cuando, sin embargo, el lastre es bueno en alta mar.
Exacto. Y si Y usted para está estabilidad. cargando Pero con un ahí, lastre. pero ahí nada más. Exacto. No, pero si usted está cargando con un lastre, sea como los colonos, y úselo para hacer una calle adoquinada hacia su nuevo destino. Bien, hasta usted puede crear, hasta podemos hacer pero- una sesión de filosofía y Exactamente. reflexión. Pero continuamos aquí, no te me desconcentres. Enfocada como una cámara. Entonces aquí seguimos, señores. ¿Sabía usted Ajá, que el Parque Colón, que conocemos hoy, sí. no era solo un parque, sino No. un lugar de duelos? Y no de que duelo de que la gente iba a ponerse a llorar ya, no. Sino que en la época colonial se dice de que este parque frente a la catedral se resolvían disputas mediante duelos de espada o pistola. O sea que puede ser que también hubiera duelo de gente llorando por la muerte de alguien. Exacto, pero, antes de eso, posteriormente a ese duelo exactamente. había otro entonces. Exacto, era de doble duelo. Claro, claro, O sea, una tabana. exactamente. Sí, bueno, una tabana. Bueno, una tabana con una espada. Una No, espada no, con porque una para, pistola. para yo desafiarte a un duelo, pues tenía que golpearte con el guante. Así ¿Con el era guante? que se hacía, con el guante. Con el guante, entonces yo te golpeaba en la cara y tú aceptabas el duelo respondiendo de la misma forma. Ahí Dándote entonces, otro guantazo. Exacto. Ahí Ay, nos de ahí viene la íbamos- palabra guantazo. Pero con guante. Sí, no, era con guante, era con guante. Primero era y con la un guante pala- para proponer el duelo, pero ya el duelo en sí no era con un Y guante. la palabra tablazo viene de una tabla. Eso es así. Ustedes están riendo conmigo, pero recuerden que este es el espacio de Ah. curiosear y de aprender. Seguimos. Pero bueno, continuando, señores, también como dato tenemos de que aquí en la zona colonial, para lo que pensaban que Hernán Cortés llegó a México y wow, ya llegó a México y no pasó por aquí, pues no. Hernán Cortés también vivió aquí en la zona colonial antes de iniciar su expedición en 1518 hacia América continental, yendo por la parte pues de México, lo que hoy es México y todo Centroamérica. Así que Hernán Cortés también fue uno de los colonos que vivió aquí en la zona colonial antes de iniciar su gran misión por América continental. Y a la vez pues también vivió el hijo de Cristóbal Colón. Para los que estaban confundidos, el Alcázar de Colón no era la casa de Cristóbal Colón, sino Ah, el no, sí hijo era. de Cristóbal Colón, Diego Colón. Es un dato muy interesante porque la gente cree que será La gente cree que esa era la casa de Colón. casa de Colón No. y nada que ver, bebé, Se guayó. nada que ver. Sin embargo, O sea, esa no era su casa de caoba. no era su casa de Cagua. No, esa no era. Él pasaba por ahí, echaba su pavita cuando venía. Sí, Pero no más de ahí. exactamente. Sin embargo, a pesar de que esa no era la casa de Colón, déjeme contarle de que Colón sí llegó a descansar en la zona colonial. Ajá. Sus restos, no Sí, él. sí. Sus restos sí llegaron a descansar durante en los primeros siglos llegaron de la zona colonial, llegaron a descansar sus restos en la catedral y ya fue luego que fueron trasladados al Faro Colón, pero todo esto generó una gran disputa con España, de la que todavía sabemos que Que todavía no hay se, mucho- se han dicho que no está aquí. se ha no- dicho que no están aquí. Cuando viene a ver, quizá hay una uña aquí de Colón y el resto del cuerpo en No, España. según, no sabemos, pero según los últimos datos, España tiene los restos oficiales de Cristóbal Colón. Se pensó por un tiempo que eran los que estaban aquí en el Faro a Colón, ahí en la, ¿cómo se llama la zona oriental ahora? Villa, Exacto. los mameyes. No, la cosa es... Villa Duarte. No, lo que El el muro de nombre la- nuevo que le puso el Santo alcalde. Domingo Este. No. Eso se llama. Tú sabes que todos los alcaldes de aquel lado le ponen nombre diferente. Manuel Sí. Jiménez le ponía de que municipio La Trinitaria. Sí. Entonces, Dio Astacio, Dio el que está con Dios, le puso Costa del Faro. Costa del Faro. Costa del Ahí- Faro. ahí- Ve ciertamente. tú a ver. Ahí en el sector de los Mameyes está el Faro a Colón. Se suponía y se creía que esos eran los restos de Cristóbal Colón. No. Y el muro de la vergüenza también está ahí. Y el también. muro de la vergüenza también está ahí. Gracias. Vivito y coleando. Con tu y vergüenza.
No la pudo contener la vergüenza, lamentablemente. Ajá. Pero otro de los datos interesantes es que en la zona colonial aún se preservan túneles subterráneos y muchos de ellos todavía inexplorados. Ajá. Sí, se rumora de que hay varios de estos pasadizos secretos que fueron utilizados para invasiones y guerras que se dieron pues en la época colonial, y algunos de ellos se encuentran debajo del Alcázar Colón, y estos conectaban directamente con el río Sama. Se transportaban ahí pues tanto tesoros como también personas en medio de estas disputas. Sin embargo, hay muchos de ellos alrededor del resto de la zona colonial que todavía siguen sin ser explorados, que fácilmente, si usted compra una propiedad, si usted tiene mucho dinero y compra una propiedad en la zona colonial y se pone a inventar, se puede encontrar con un túnel ahí debajo. Así que lo que encuentre ahí no sabemos, no lo podemos garantizar, pero puede ser que se encuentre un túnel. En la zona colonial existe unas normativas, incluso muy cerradas, muy complicadas, para cualquier tipo de modificación que se va a hacer a una casa. Es difícil, muy Así difícil. es. Usted no sabe lo que puede encontrar por ahí. No, y el permiso que tú necesitas. Sí, porque Sí, se sí, necesita claro. mantener cierta similitud entre las estructuras Sí. para que preserven su apariencia colonial. Lógicamente, sí, lógicamente. Continuamos. Continuando, señores, pues tenemos también de que, y eso ya pues un dato que muchos conocemos, de que todavía se preservan muchos de los murallas originales creadas y construidas durante la época colonial, como la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia, y de hecho hay algunas de ellas que tienen se muestra todavía el daño que le llegaron a hacer algunas de las balas grandotas, ahora se me fue Sí, el nombre. los cañonazos. Los Cañonazo. los cañonazos de la época colonial, y todavía se preservan esas murallas en su estado original, o en el caso de la Puerta de la Misericordia y la Puerta del Conde sí fueron remozadas, pero hay muchas otras que todavía preservan su aspecto original, de que vinieron así desde hace tiempo. Pero no se atreva a decirle a nadie que usted traiga a la zona colonial de que la Puerta del Conde y la de la Misericordia están tal cual, porque esas sí fueron remozadas. Exactamente, le hicieron su cosita. Le dieron su maquillaje. Sí, Maquillaje, le pusieron un pañete que eso mete miedo una vez ahí. Sí, pero ya hemos visto, porque nosotros que no sabemos de eso, estábamos desconfiados del proceso, pero ya hemos visto que sí van recuperando su aspecto. Exacto, Con pero- el tiempo, se van Por favor, como es verdad. desgastando. ¿Verdad que sí? Mientras tanto, parece que fue que le hicieron de caliche. Sí, porque En se ese ve momento se ve su amarillo igualito. Ay, santo. Amarilloso. Finalmente, Nicole, ¿qué tenemos? Pues finalmente tenemos para compartir de que aún en la zona colonial se mantiene el reloj del sol desde Ay, el sí. siglo XVIII, Oh, señores. wow. Ella era Este calle de las reloj damas. es el reloj Casi solar más finalizando, ¿verdad? antiguo del continente, en la calle Wow. ¿Más antiguo? del continente. Dato que no sabía, importante. Así Mira, es. óyelo ahí. Y todavía Y funciona. da la hora igualita. Todavía muy funciona. Ahora bien, lo que no funciona somos nosotros, que no sabemos leer la hora con el sol, pero el reloj sí. Si El usted reloj paga el guía le explica cómo se lee la hora y ahí usted aprende. Después que usted se va, yo no sé cómo se le olvida, pero se le olvida a uno. Pero mira, un último Grábalo dato. primero, exacto, grábalo. Un último dato, que Sí. nosotros a veces desconfiamos de nuestros queridos guías turísticos de la zona colonial. Sin embargo, estos guías son guías certificados oficiales por el Ministerio de Oh. Turismo. No Y disparatean, ellos ¿no? han sido entrenados en historia, arquitectura y religión para poder ser guías de la zona colonial. O sea que a cualquier persona que usted traiga de fuera y quiera llevarlo a la zona colonial, confíe en esos guías y dele Sí. algo de comer, señores, porque para algo fue que se entrenaron. En dólares páguele, pero... Se lo puede dar en pesos, que ellos no se quejan, pero dele. Pero nada, señores, estas fueron las curiosidades de la zona colonial, para que esa que usted visita tanto los domingos cuando va a Bonje, esa misma que usted visita mucho cuando quiere ir al Parque Colón a llevar a los muchachos, como yo le decía de cuando chiquita, el Parque de la Paloma, Sí, o sí, cuando sí, usted claro. quiere ir a la Plaza de España, pues esa misma zona colonial. Así que ella tiene unos cuantos datos que compartir cuando esté caminando por ahí y quiera darle movimiento a la lengua. Por favor. Y sobre todo llevar a los muchachos al Parque Colón o a cualquier otro espacio similar de por ahí, el Conde, esas zonas,
para ahorrarse unos pesos también. Sobre Y todo. nada más gastarlo en palomitas o en helado. En helado, que está haciendo mucho calor. Lleve su agua, lleve su agua. Y en juguetes raros. Eh, Sí, bueno, unos monos que aplauden, cosas. ah, vámonos a la pausa. Gracias, Nicole. Gracias, como siempre.